Buenos días. Mi nombre es Nicole Domínguez Bielma, alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. El siguiente video es para exponer algunos esquemas de la experiencia educativa Derecho Procesal Mercantil impartida por el catedrático Ruiz Méndez Octavio. El primero de estos esquemas habla sobre la capacidad y la personalidad en el juicio ordinario mercantil. ¿Quiénes pueden comparecer a juicio? Según lo previsto en el artículo 1056 del Código de Comercio, todos los que conforme a la ley estén en pleno ejercicio de sus derechos podrán comparecer a juicio. Si no lo están, comparecerán por medio de representante legítimo o los que deban suplir su incapacidad conforme a derecho. Los que no estuvieren presentes en el lugar del juicio ni tengan representante legítimo podrán comparecer por medio de gestor judicial, quien tendrá derechos y facultades de mandatario. Un gestor judicial es la persona que asume la representación procesal de la parte demandada por no encontrarse, como ya lo mencioné, representada legítimamente ni en lugar donde se le demanda. El gestor judicial, para ser admitido, debe otorgar fianza, la cual será calificada por el tribunal. Esta fianza garantizará que el interesado pasará por lo que el gestor haga y que pagará lo juzgado y lo sentenciado. Además, el gestor judicial se comprometerá con el dueño del negocio a pagar los daños, los perjuicios y gastos que se le irroguen a éste por su culpa o negligencia. En la siguiente parte del primer esquema hablaremos de la gestión de negocios, en la aplicación supletoria del Código Civil Federal. En este tema tocaremos los derechos y obligaciones del gestor de negocios. Para ello debe explicarse que la gestión de negocios se da cuando una persona sin mandato y sin estar obligada a ello se encarga de un asunto de otro. Debe obrar conforme a los intereses del dueño del negocio. Esto en el derecho mercantil puede verse más de manera coloquial como un favor en el que una persona puede ver por los intereses de los negocios de otra, pero todo como si fuera el mismo dueño quien está cuidando de sus bienes. Las obligaciones del gestor de negocios, según lo previsto en el artículo 1897 hasta el 1902 del Código Civil de la Federación, debe desempeñar su cargo con toda diligencia que emplea en sus negocios e indemnizar los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione. Es decir, si yo me hago cargo del negocio de una persona conocida, debo cuidarlo y debo responderle a esta persona por mis malos actos. Si el gestor llegara a delegar en otra persona todos o algunos de los deberes que a él le corresponden, también debe responder de los actos del delegado, sin perjuicio de la obligación directa de éste para con el propietario del negocio. La responsabilidad de los gestores, cuando fueren dos o más, va a ser una responsabilidad solidaria. El gestor, tan pronto como sea posible, debe dar aviso de su gestión al dueño y esperar su decisión, a menos que la demora de la decisión del dueño represente un peligro para el negocio. Si no fuese posible dar este aviso, el gestor debe continuar su gestión hasta que el asunto o la necesidad de gestión se concluya. La obligación del dueño del negocio, según lo previsto del artículo 1903 al 1905 del mismo ordenamiento jurídico, el dueño de un asunto que hubiera sido útilmente gestionado debe cumplir con las obligaciones que el gestor haya contraído a nombre de él y debe pagar los gastos. Esto conforme a lo siguiente: deben pagarse al gestor los gastos necesarios que hubiere hecho en el ejercicio de su cargo
y los intereses legales correspondientes, pero no tiene derecho a cobrar retribución por el desempeño de la gestión, que quiere decir que si yo como gestor tengo gastos que por el momento salen de mi patrimonio para el bienestar del negocio del dueño, debemos ser retribuidos, mas no nos van a otorgar una retribución por el hecho de haber sido gestores. El gestor que se encargue de un asunto contra la expresa voluntad del dueño, si éste se aprovecha del beneficio de la gestión, es decir, saca un bienestar para él mismo, tiene obligación de pagar aquel el importe de los gastos hasta donde alcancen los beneficios, a no ser que la gestión hubiere tenido por objeto librar al dueño de un deber impuesto en interés público, en cuyo caso debe pagar todos los gastos necesarios hechos. Sobre la ratificación de la gestión, que se encuentra de los artículos 1906 al 1907, la ratificación pura y simple del dueño del negocio produce todos los efectos de un mandato y tiene efecto retroactivo al día siguiente que comenzó la gestión. Cuando el dueño del negocio no ratifique la gestión, solo responderá de los gastos que originó esta hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo el negocio. El litisconsorcio. Cuando dos o más personas ejerciten una misma acción u opongan la misma excepción, deberán litigar unidas bajo una misma representación. Tienen 3 días para nombrar un mandatario judicial o para elegir un representante común. Por eso se dice que van a estar unidas bajo una misma representación. Transcurridos los 3 días, si no lo nombran o no lo eligen, el juez va a nombrar un representante común. Cuando el juez nombre un representante común, escogerá a alguno de los que hayan sido propuestos, y si nadie lo hubiera sido, a cualquiera de los interesados. Su finalidad es que el fin del representante común o la designación del mandatario por los que conforman un litisconsorcio es para evitar solicitudes múltiples, contrarias o contradictorias, por lo que tales mandatarios y representantes van a ser inmediata y directamente responsables por negligencia en su actuación y van a responder de los daños y los perjuicios que causen a sus poderdantes y representados, es decir, las personas que están ejercitando la acción u opongan la excepción. Esto está en el artículo 1060 del Código de Comercio. Ya hablamos de la personalidad en el juicio ordinario mercantil. Ahora es turno de hablar de la falta de ella. Para la personalidad, el juez va a examinar de oficio la personalidad de cada una de las partes, según lo previsto en el artículo 1057 del Código de Comercio. Las partes van a poder impugnar la personalidad de su contraria a través del incidente de falta de personalidad. Incidentes son las cuestiones que se promueven en un juicio y que tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquellos que no guarden esta relación serán desechados de plano. También podrán impugnar contra la resolución dictada en dicho incidente. Y cabe la apelación en efecto devolutivo. Un recurso de apelación se interpone para que el tribunal confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior. Es decir, esto lo va a hacer un tribunal superior, para que puedan ser impugnadas por la apelación tal y como lo establece el artículo 1336 del Código de Comercio. Es turno de hablar de la competencia en el juicio ordinario mercantil. Será juez competente, según lo previsto en el artículo 1091 del Código de Comercio, a quien los litigantes se hubieren sometido.
De manera expresa, según el artículo 1093 del Código de Comercio, cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede. Y en el caso de controversia, será tribunal competente el del domicilio de las partes del cumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas o el de la ubicación de la cosa. Y será juez competente de manera tácita, según lo previsto en el artículo 1094 del Código de Comercio. 1. El demandante, por el hecho de ocurrir al juez entablando su demanda, no solo por ejercitar su acción, sino también para contestar a la reconvención que se oponga. 2. El demandado por contestar la demanda o por reconvenir al actor. 3. El demandado por no interponer de centro del término correspondiente las excepciones de incompetencia que pudiera hacer valer dentro de los plazos, estimándose en este caso que hay sumisión a la competencia del juez que lo emplazó. 5. El que habiendo promovido una competencia viniere al juicio en virtud de un incidente. Y 6. El que se ha llamado a juicio para que le pare perjuicio la sentencia. El que tendrá calidad de interponer toda clase de defensas y recursos, sin que se oponga dentro de los plazos correspondientes, cuestión de competencia alguna. Continuamos hablando de competencia. Según lo previsto en el artículo 1104 del Código de Comercio, sea cual fuere la naturaleza del juicio, este será preferido a cualquier otro juez. 1. Del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. O 2. Del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. Si no se ha hecho esta designación según lo previsto en el artículo 1105 del mismo ordenamiento jurídico, será competente el juez del domicilio del deudor tratándose de cualquier acción que se ejercite. Si el deudor tuviere varios domicilios, será preferido el que elige el acreedor, según lo previsto en el artículo 1106. Y si existiera la falta de un domicilio fijo, según lo previsto en el artículo 1107, si la acción es personal, la dirección será el juez donde se celebró el contrato. Y si es una acción real, será el juez de la ubicación de la cosa. Para concluir con el primer esquema, hablaremos sobre los impedimentos en el juicio ordinario mercantil. Van a estar impedidos para conocer del juicio ya sea el magistrado, juez o secretario, según lo previsto en el artículo 1132 del Código de Comercio. Quedarán impedidos en los negocios que tengan interés directo o indirecto, en los que interesen de la misma manera a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, a los colaterales dentro del cuarto grado y a los afines dentro del segundo, uno y otros inclusive. 2. También quedarán impedidos cuando tengan pendiente el juez o sus expresados parientes un pelito semejante al que se trate. Siempre que entre el juez y alguno de los interesados haya relación de intimidad nacida de algún acto religioso o civil sancionado y respetado por la costumbre, no podrán conocer de juicio. 5. Ser el juez actualmente socio arrendatario o dependiente de alguna de las partes. 6. Haber sido el juez tutor o curador de alguno de los interesados o administrar actualmente sus bienes. 7. Si ser heredero, legatario o donatario de alguna de las partes. También ser el juez o su mujer o sus hijos deudores o fiadores de alguna de las partes. 9. Haber sido el juez, abogado o procurador, perito o testigo en el negocio que se trate. 10. Haber conocido del negocio como juez, árbitro o asesor, resolviendo algún punto que afecte a la substancia de la cuestión. 11. Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad del abogado o procurador de alguna de las partes en los mismos grados que expresa la fracción antes mencionada.